Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Esta tarde acudimos a esta misma aula magna con motivo de la presentación del libro del profesor don Eloy Bueno, Eclesiología del Papa Francisco, una iglesia bautismal y sinodal, editado por el grupo editorial Fonte Monte Carmelo. Esta presentación es ocasión para disertar acerca de la novedad y propuesta del Papa Francisco. Como dice el autor del libro, a los 5 años de su elección como obispo de Roma, se puede y debe valorar la singularidad del Papa Francisco, así como su significado para la vida eclesial concreta y para la historia de la Iglesia en conjunto. Paso a continuación a presentar al autor del libro. Don Eloy Bueno de la Fuente nació en el pequeño pueblo zamorano de Casaseca de Campeán, aunque pronto su familia se afincó en tierras burgalesas. En Burgos realizó los estudios teológicos y posteriormente se incorporó a su presbiterio como sacerdote diocesano. Es doctor en misionología por la Universidad Urbaniana de Roma, con una tesis sobre Karl Rahner, y doctor en filosofía por la Universidad Complutense, con una tesis sobre Unamuno. Además cuenta con la licenciatura en Teología Dogmática por la Universidad de Santo Tomás de Roma. Es catedrático de Teología Dogmática en la Facultad de Teología de Burgos, donde explica teoría del conocimiento y cristología. También impartió hace años las materias de patrología y eclesiología. Junto a ello ha sido también director del Instituto de Misionología y Animación Misionera. Igualmente ha sido director de la revista Burgense y decano de la Facultad de Teología del Norte de España, sede Burgos, durante los años 2000-2006. En la actualidad es director del Departamento de Filosofía y también director de la Biblioteca. Ha sido coordinador de la Secretaría del Sínodo Diocesano de Burgos, seguro que lo recuerdan, 1995-1998, y ha desempeñado también diversos cargos en la Iglesia, en nuestra diócesis, en distintas delegaciones de pastoral universitaria, patrimonio cultural, misiones, formación permanente del clero. Su campo de trabajo, a través de numerosas publicaciones y conferencias, se ha desarrollado en torno a las asignaturas o siguientes campos: la relación fe con la cultura actual, la inteligibilidad del mensaje cristiano, las urgencias pastorales del momento presente, la identidad de la Iglesia local y la dimensión misionera de la Iglesia. Fruto de toda esta actividad académica y divulgadora son sus numerosas publicaciones presentes en libros y artículos. Los artículos son muchísimos, no les voy a enumerar, y tampoco los libros, que son más de 30 libros. Quiero señalar los libros publicados por la editorial Fonte Monte Carmelo. 100 fichas sobre Dios, la transmisión de la fe hacia una iglesia de puertas abiertas, el cristianismo en 50 claves, Jesús de Nazaret en 50 claves, el esplendor de amar, 100 momentos clave de la teología cristiana, cristianofobia, el mensaje de Fátima, la Pascua del resucitado. También tiene otras obras dirigidas con otro profesor de aquí, de nuestra facultad, Roberto Calvo, Diccionario de Misionología, Diccionario de Laicado, la Enciclopedia APA y, por último, del Dios misericordioso a una iglesia de misericordia. Y el orden de la intervención, la presentación del libro, es el que tienen ustedes en la invitación. En primer lugar, vamos a dar ya, termino, la palabra a nuestro gran canciller y obispo de Burgos, don Fidel Herraiz Vegas, que no está aquí porque la anterior presentación del libro del profesor que nos acompaña, don Juan María González Oña, uno de los que intervinieron, el primero, fue el reverendo padre Aquilino Bocos Merino, el superior general de la Congregación de los Misioneros Claretianos, y como vieron ayer en la televisión, es entero, ha sido nombrado cardenal. Pues no, don Fidel no está aquí con ese fin de que sea porque se ha enterado, no, porque esto ya era anterior, y no sabíamos que iba a ser cardenal, seguramente, no teníamos esa noticia. Pues sin más, damos en primer lugar la palabra a don Fidel Herraiz, seguirá don Rafael Martínez, Eloy Bueno. que es... Quiero hacer una afirmación inicial y de conjunto. Voy a procurar no mirarle cuando lo diga, porque se puede poner el rojo, pero yo lo digo porque lo he experimentado y bueno, pues bien.
Yo creo, como afirmación inicial y de conjunto, que es un libro muy bien estructurado. ¿Por qué digo esto? No lo digo simplemente por alabarle, no, lo digo porque yo lo agradezco, Eloy, muchísimo, y creo que te lo tenemos que agradecer. Es muy bien estudiado porque se fundamenta en las raíces. Segundo, recoge elementos básicos, que conviene que la Iglesia en este momento los revitalicemos y los actualicemos. Y tercero, sitúa en camino de futuro, de presente al futuro. Aludo a estos tres pasos. Primero, se fundamenta en las raíces. Raíz básica y fundamental, el amor trinitario, que es comunión y que es misión. Qué bien está dicho en el libro, qué bien está explicitado. Que sitúe justamente la eclesiología partiendo, la eclesiología que la sitúe nuestro Papa Francisco y que lo recoge preciosamente y muy claramente nuestro querido hermano Eloy. En el amor trinitario, que repito, es comunión y es misión. Esto que son palabras que se pronuncian rápidamente, tiene tal carga que en la medida en la que nos abramos a la carga que lleva, entendemos y nos meteremos mucho más en elementos básicos de la eclesiología también, de nuestro Papa Francisco. Pero, efectivamente, dentro de estar fundamentado en las raíces, recoge elementos básicos como son el bautismo, que es la realidad básica para todos nosotros. Me permito, con mucho respeto y, por supuesto, con cariño, dar gracias a Dios porque vamos caminando también. Creo que en esto Dios nos regaló, nos hizo ese regalo inmenso que fue el Concilio Vaticano II en el pasado siglo, del que todavía tenemos mucho que hacer la digestión del Concilio Vaticano II, mucho. Y bueno, pues efectivamente el ayudarnos a descubrirnos como pueblo de Dios en camino, con la realidad básica del bautismo, de la que luego las demás vocaciones son concreciones de ese bautismo, hace que seamos un pueblo de Dios en camino. Y no como a veces, lo digo con cariño, por supuesto, a veces hemos podido ser a lo mejor pues una iglesia a lo mejor más marcadamente clerical, o más, es decir, donde hemos tenido lo que es el laicado no tan presente. Realmente el laicado que cualitativamente Dios lamenta, pues forma mucho más parte, incluso digo, no solo cuantitativa, de lo que es el pueblo de Dios. Bueno, pues efectivamente subrayar en su eclesiología, la eclesiología de Papa Francisco, el bautismo como realidad básica y fundamental. Realmente eso, unido a la connotación, el subrayado continuo a los más necesitados y pobres. Un bautismo que nos hace solidarios, sí, de todos, pero con un acento real, no solamente de palabra que queda bonito y los pobres no, sino real, la connotación con los pobres. Y también, en contexto de sinodalidad, fijaros qué tres elementos: bautismo que se concreta en todos, pero con un acento especial en los pobres, y además en vida, en forma, en dinamismo de sinodalidad. Son aspectos de esta eclesiología del Papa Francisco y que nuestro querido hermano Eloy recoge perfectamente en su libro. No lo pone evidente. Pero también sitúa en camino de futuro, os decía. No solamente tiene fundamentos raíces y elementos lógicos, sino en el futuro. ¿Por qué? Porque es un libro que recoge de Papa Francisco, recoge todo su enfoque ya desde el principio, desde la misión, no en vano todo el recorrido que él tuvo pastoral en su Argentina natal, donde estuvo haciendo y realizando su tarea de pastor. Y, bueno, pues efectivamente, este libro recoge efectivamente, se sitúa desde lo que es la perspectiva de misión y orienta hacia la misión. Parte de la misión y orienta hacia la misión. Bueno, pues a mí me parece que estos tres elementos hacen que el libro, en mi opinión, esté muy bien estructurado. Por consiguiente, hago tres afirmaciones y con ellas termino esta intervención. Primero,
primera afirmación final, es un libro que, en mi opinión, merece la pena leer y asimilar. Es una primera afirmación que lo digo porque merece la pena. No solamente no es ninguna pérdida de tiempo, es un ganar tiempo el leer este libro, además que se lee muy bien. Segundo, es un libro que debemos de agradecer muy de verdad a don Eloy Bueno de la Fuente, hermano y amigo, puedo decir también. Efectivamente, pues te lo debemos, yo al menos te lo agradezco, y también en el servicio que la Iglesia ha querido que tenga en esta Iglesia diocesana, de servidor de todos, pues te lo agradezco todavía con un subrayado mayor. Y tercero, es un libro que nos ayuda de forma muy accesible a conocer mejor al Papa Francisco, a acoger provechosa y agradecidamente el magisterio que nos regala en el servicio eclesial del sucesor de Pedro. Por mi parte, nada más, y efectivamente he estado los 15 minutos que se me asignaron. Gracias. Ahora campesino, sí. Bueno, la verdad es que estoy bastante nervioso porque no estoy muy acostumbrado a hablar en la Facultad de Teología aquí delante de tanta gente, pero la verdad es que puestos ya pues, a hablar bien de Eloy, no voy a ser menos. Y la verdad es que en nuestra asociación, en nuestro caminar como cristianos, a ver, que me acerco más. Pues eso, en nuestro caminar como cristianos, pues la disposición, la disponibilidad de Eloy, la ayuda, bueno, las reuniones de las 10 de la noche, bueno, en cualquier momento siempre echamos una mano en esto, mira a ver el plan de formación, cómo nos puedes ayudar, mira a ver desde tu óptica, bueno, siempre ha sido sí, entonces ¿cómo le voy a decir yo que no? Entonces, pues nada, simplemente, bueno, pues eso, agradecer eso. Venga, que me he comido un minuto y solo tengo ya 14. Bueno, lo que me pedía Eloy para hablar con vosotros es desde mi punto de vista de laico, insertado en una asociación apostólica, pues cómo veo al Papa Francisco. Y antes de ponerme a hablar de lo que supone el Papa Francisco, bueno, lo voy a hacer muy vivencial y muy un poquito como desde dentro, ¿no? O sea, que me vais a permitir a veces, pues a lo mejor algún giro coloquial. Pues primero quería compartir con vosotros lo que supone ser laico hoy en la sociedad en la que estamos. Y la verdad es que lo que más suave me sabe decir es que ser laico en una sociedad como la actual es muy difícil, ¿verdad? Estamos en un ambiente hostil para lo cristiano, estamos en un ambiente donde, bueno, pues se nos juzga, estamos en un ambiente pues muy difícil. No vamos a entrar en las causas, porque eso sería a lo mejor para hacer otro curso, un curso entero. A veces esas causas no las hemos ganado en la Iglesia a pulso, otras veces pues porque hay otra ideología que impera y que va en contra de lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, cuando hablo del Papa Francisco, lo primero que me sale es como un agradecimiento. Desde esos primeros gestos, sobre todo, de cuando le ordenan Papa. Es decir, ese agradecimiento a que los cristianos que están más expuestos a lo público, pues que por lo menos, pues eso, que sirvan de ejemplo, que tengan unas actitudes ejemplarizantes, que, bueno, yo, a veces pienso que por lo menos que no sean escándalo, ¿verdad? Que no seamos escándalo, los cristianos. Pero en el caso del Papa ha trascendido eso, y desde sus primeros gestos muy sencillos, que podríamos decir que incluso que eran gestos, pues, alguno dirá que eran de cara a la galería, pero que no lo fueron, y que han sido actitudes vitales de lo que han sido estos 5 años, traducidos en 5 aspectos muy concretitos. Una es su apuesta por la vida comunitaria. Como bien sabéis, él renuncia a vivir en un apartamento destinado para los papas y prefiere vivir rodeado de gente. Si es que nuestra fe o es comunitaria o no es nuestra fe. Otra, y estas actitudes quiero decir que me interpelan a mí personalmente, o sea, no son cuestiones de decir que yo las cumplo, sino que es que como que me ha servido, por lo menos me ha servido mucho este día de hoy para escrutar mi fe a la luz de si hago las cosas como hay que hacerlas o compadreo. Otra es la cercanía a los pobres. Una cercanía que es personal, con sus primeros viajes, con su acogida en el Vaticano de gente, dónde va a lavar los pies
el día de Jueves Santo, ¿no? A veces tenemos la sensación en la Iglesia que como está Cáritas, como que ya eso lo tenemos como subcontratado, cuando la opción preferencial por los pobres en la Iglesia no se elige. Esto me lo estoy diciendo a mí para ver si me entra, ¿no? Porque eso, a veces eso, como, no, que es que en Cáritas ahí te ayuda, no, que es que a veces es mirar a los ojos, a veces es tocar, a veces, y eso es necesario, ¿verdad? Pero claro, para estar cerca de los pobres hay que vivir, hay que intentar vivir un poquito, acercarse a cómo viven ellos, porque si ellos te ven que estás allá arriba, pues ni tú te acercas a ellos, ni ellos se acercan a ti. Con lo cual, esos primeros gestos, esa foto que seguro que tenéis en la retina de los zapatos viejos, ¿verdad? Ese coche más o menos sencillo, pues esa forma de vivir austera. Pero ¿quién nos va a enseñar a nosotros en la Iglesia de lo que es vivir de forma austera? No sé si conocéis, a lo mejor, aquí en la Facultad de Teología, a lo mejor alguien conoce a algún santo que haya muerto, santo rodeado de riquezas, ¿verdad? Creo que no. Creo que, pues que los santos pues han vivido de esa forma simple y sencilla. Su propio nombre Francisco es una declaración de intenciones. Pero claro, todo esto no es posible sin esa vida de oración profunda del Papa Francisco. Eso sí que me interpela, vamos, pero mogollón, ¿no? Esa vida de oración, esos momentos que también hemos podido ver y esos que no vemos. Esas primeras palabras de rezar por mí, cómo él ve la oración como algo fundamental, que es el motor que nos mueve a, pues eso, pues luego al hacer cada uno, pues nuestra misión es en la vida. Y además, desde la alegría. Bueno, no sé, ayer me estuve repasando un poquito el nombre de los textos que ha escrito, ¿no? La alegría del Evangelio, alabado sea el Señor, la alegría del amor, alegraos y regocijaos. Eso es traducido los nombres de sus 5 principales textos que ha escrito, ¿no? Hay una frase que tiene en Laudato Si, que para mí, como podéis suponer, como trabajador del campo, pues es un texto que a mí particularmente me ha tocado bastante, ¿verdad? Que dice eso de caminemos cantando, ¿no? Que nuestras luchas y preocupaciones por este mundo no nos quiten el gozo de la esperanza. Bueno, pues tenemos que vivir, si es que lo que tenemos dentro nos tiene que invitar a estar alegres, no estar con cara de vinagre ahí todo el día cuestionando a todo el mundo, ¿no? Una segunda cuestión, después de esos gestos que, como he dicho, son actitudes, para mí ya de estos 5 años, podríamos decir que es el Papa, digamos que si las cosas de los laicos son las cosas temporales, la política, la economía, pues ese Papa como hombre de Estado, podríamos decir, o como primer ministro del Vaticano, ¿no? También aterrizadito en cosas muy concretas, que nos dicen que los laicos que nos dedicamos a la política, o que bueno, yo no me dedico a la política ni creo que me vaya a dedicar nunca, o a la economía, a nuestro trabajo, pues nos marca directrices por donde tirar. Y ahí ha sido muy claro y muy tajante en cualquiera de las crisis profundas y graves que ha tenido el mundo en estos últimos años. Su forma de actuar con respecto a la crisis de los refugiados, bueno, pues voy a enumerar ahora unas cosas así un poquito rápidas, ¿verdad? Porque no me quiero entretener en cada una de ellas. Su dialéctica con respecto al comercio de armas, su tajante visión sobre la trata de personas, a la que incluso ha dedicado comisiones y encuentros, o a las nuevas formas de esclavitud. Con respecto a la crisis ecológica, he hablado antes de la encíclica Laudato Si, proponiendo al mundo una visión que va más allá de la ecología convencional, como él lo denomina, esa ecología integral donde la persona y el medio se están degradando juntos y que es necesario pues luchar para ensalzarlos, ¿no? Y por cositas más concretas, esa reforma de la banca vaticana, que en algunas ocasiones cuando hablamos de escándalo, pues algún titular nos ha dejado con el culo al aire. Bueno, eso no sé si se puede decir aquí, pero bueno, es lo que me sale. Y además, no se queda desde la denuncia, sino que también nos propone y nos invita a que los laicos, pues bueno, pues estemos en la creación de unas estructuras nuevas, ¿no? Su cercanía a los movimientos sociales que luchan por un mundo mejor y que ha llevado al Vaticano y que les escucha. Algunos no son cristianos, algunos sí. Bueno, pues está en esa actitud de diálogo con el mundo, ¿verdad? Esa economía centrada en la persona, en el bien común. Y luego nos dice esas recetas así que dice, el Papa dice que es pecado no pagar bien a los obreros.
El Papa dice que es pecado, y que yo lo creo también, no pagar impuestos. Pues esas cositas concretas, ¿no?, que a veces pues nos ayudan a aterrizar una teología en nuestro día a día, porque muchas veces andamos criticando al de arriba, al de arriba, al de arriba, y en nuestro día a día pues no somos trigo limpio, ¿eh? Bueno, y luego, para finalizar, creo que voy bien de tiempo. Sí, sí. Bueno, voy un poquito rápido a lo mejor, ¿verdad? Pero es que claro, estaba ya como atenazado. Bueno, si algo ha sido novedoso también, hablando de propuesta y novedad, que es el título un poquito del día de hoy, ¿no? Pues ese es el lenguaje nuevo, ¿no? Digamos que yo creo que es la teología de toda la vida, pero con un lenguaje que lo entendemos prácticamente todos, ¿verdad? Bueno, pues de todo eso voy a rescatar esas 4 o 5 frases que yo creo que ya tenemos todos muy interiorizadas, que a mí particularmente, pues eso, las tengo por dentro y rumiando siempre, ¿no? Bueno, cuando habla del diagnóstico de lo que pasa, esa primera frase es la cultura del descarte, que hemos oído tantas veces, ¿verdad? Que yo creo que es como el 2.0, como la evolución un poquito a un lenguaje pues más, pues un poco diferente de lo que ya decía el Papa Benedicto cuando hablaba de esa cultura del relativismo moral, ¿verdad?, en la que toda la sociedad gira en torno pues a un antropocentrismo, a sentirnos nosotros como los reyes del mambo y que nosotros somos, pues eso, ese egoísmo, ese no pensar en los demás. Bueno, pues el Papa dice que eso provoca una cultura del descarte, es decir, que todos los que no son productivos, todas las personas que no van a la rueda del consumo, los no nacidos, los que se ponen en medio de poder nosotros eso, pues ser felices, ¿no?, con esa felicidad basada en lo material de este mundo en el que estamos hoy. Los abuelos, esos jóvenes absortos y metidos en esas dinámicas tan perjudiciales, ¿no? Pues eso, en eso nos habla el Papa Francisco, esa cultura del descarte. Pero claro, en esta sociedad en la que estamos, desde la Iglesia, hay otra frase que me interpela mucho también a veces, es cuando el Papa habla de la mundanidad espiritual, que nos pasa en la Iglesia. ¿La mundanidad espiritual en qué consiste? Bueno, pues en creer, pues es un falso amor de los que estamos en la Iglesia a la Iglesia, porque a lo mejor estamos en ella para medrar, para estar muy cerca de determinados grupos de poder, a lo mejor pues nos mete dentro de nuestras capillitas, de nuestros grupitos de referencia donde estamos muy a gustito, pero no salimos fuera. Pues eso a mí me interpela. A lo mejor estamos más obsesionados, sí, como lanzar un mensaje a la sociedad muy transformador, pero luego pues somos incapaces de mirar a los ojos a la gente, ¿no? Pues eso, a veces, y ligándolo un poquito con cómo está la sociedad actual, podemos tener quizás la tentación de salir al mundo desde la trinchera. Todo el mundo está contra nosotros y estamos ahí como con cara de mala leche y todos están equivocados y mira lo que hace este, mira el otro y no sé cuál, ¿no? Bueno, pues el Papa no nos dice que salgamos al mundo así, ¿eh? Y criticándonos entre nosotros, que también lo critica, esos mentideros, esos, ¿no?, habla con esas expresiones, esas ostentaciones, esas cosas que no tienen mucho que ver con la fe de Jesús. Bueno, pues el Papa, frente a esa cultura del descarte, nos plantea la cultura del encuentro, ¿eh?, de salir a la calle, a cruzarnos, a encontrarnos con la gente, como lo hizo Jesús, dice el Papa, de manera simple, no solo viendo, sino mirando, no solo oyendo, sino escuchando, no solo cruzándonos con las personas, sino parándonos con ellas. Bueno, a veces en esa cultura del encuentro y de dialogar con el mundo, pues a veces te puedes llevar un tortazo, pero a veces, bueno, yo sí que hablo de mi experiencia, muchas veces te encuentras con un abrazo. A veces sí, damos limosna, pero no miramos a la gente al que se la damos, ¿no? Pues bueno, yo creo que el Papa insiste muchísimo en esa cuestión. Y palabras como compasión, misericordia, tienen que estar dentro de esa, pues ese cuando salgamos de aquí. Porque tenemos que salir. A veces, no sé, pues aquí estamos como en la milla de oro esta de la iglesia de Burgos, ¿no?, que va desde la catedral hasta la casa del cura, pasando por la casa de la iglesia. Si no salimos de aquí, parece que nada ha cambiado en los últimos 50 años, ¿verdad? Pero la situación está en que el mundo, además, necesita nuestra fe. Fijaros qué cosa más curiosa. Es que lo necesita, porque es que lo veo todos los días, la cantidad de gente que está hecha polvo.
Y la Iglesia, dice el Papa, que tiene que ser como un hospital. Tenemos que recibir a esa gente tan machacada de este mundo, tan... Me sale en tacos solo. Este mundo tan malote, tan fastidiado, ¿no? Y dice, claro, y en ese salir, pues nos dice que prefiero una iglesia accidentada que una iglesia enferma por encerrarse. Sí, a veces nos equivocaremos, bien, sí, y a veces se nos utilizará y saldremos, yo qué sé, en alguna web o yo qué sé, en algún blog o en algún sitio donde digan, mira, estos se juntan con estos otros. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Así que nada, y los laicos no tenemos excusa, que a veces nos hemos quedado así como muy a las faldas de las sotanas, como ahí muy de eso, de correvidile, de para arriba, para abajo, y no, es que el obispo el plan, no, es que mi parroquia no sé qué, no. Para ser laico en el mundo hoy, pues eso, que no necesitamos que nadie nos haga muchos planes, o sea, si no lo hacemos es porque no nos da la gana, Y eso, y descubrir un poquito qué es lo que Dios quiere de nosotros y en qué ambiente nos tenemos que mover. Poca cosa más tengo que decir, la verdad. Yo creo que no sé si estoy en tiempo. Bueno, pues da gusto estar también acompañado en la mesa ante un tema que nos interesa a todos. Y me alegro especialmente que Rafa se vaya haciendo especialista en el Papa Francisco, porque yo, claro, cuando se planteó esta presentación, yo enseguida me acordé de él para decírselo, porque cuando él se enteró hace ya tiempo que iba a salir una encíclica sobre tema ecológico, Laudato Si, me dice un día, dice, te voy a hacer una propuesta. Dice, ¿te animarías a presentar la encíclica del Papa conmigo? Y yo dije, hombre, humildemente haré lo que se pueda. Y le dije, solamente con una condición, que se haga pronto. Es decir, que si la encíclica sale tal día, no, a ser posible, a los 10 días, cuando una semana, y así lo hicimos. Y por eso digo que esta presentación, pues es... Además recuerdo que fue en un ámbito civil, de San Agustín, lo cual tiene la curiosidad, claro, de que acude gente que a lo mejor no viene aquí, ¿no? Y como y sí, pero me acuerdo de una anécdota muy curiosa porque hubo una en el diálogo que preguntó, ¿y la encíclica dice algo del fracking, perdón? Y vamos, no. Y luego hubo alguien que me dijo, dice, esa que hizo esa pregunta seguro que es de las que no van a misa, porque alguien que va a misa, eso del fracking ni le va ni le viene. Y me hizo pensar aquella anécdota porque también es revelador de cómo se está en la milla de oro o cuando se sale realmente a otros ámbitos, ¿no? Bien, a mí lógicamente me toca hacer una presentación y una lectura teológica del Papa Francisco situando su eclesiología. Y a veces también puede haber hasta expresiones que a lo mejor no se entienden tanto, ¿verdad? Pero creo que es interesante buscar, más allá de los gestos, de las anécdotas, que evidentemente son importantes, pero hay que ver qué es lo que se encuentra debajo. Y yo creo realmente que, evidentemente, hay mucho debajo. Y yo intento ofrecer las claves de lo que considero que es el giro copernicano y el significado del Papa Francisco en este cambio de época, ¿no? Y digo giro copernicano porque es la primera vez que tenemos en la sede de Pedro a alguien que viene de una iglesia del fin del mundo, lo cual significa que esa iglesia del fin del mundo se hace presente en el centro de la catolicidad. Y eso, evidentemente, tiene que tener consecuencias porque el mundo y la historia de la Iglesia son vistos de otro modo. Y no olvidemos también que es el primer papa estrictamente posconciliar. Francisco no estuvo en el concilio. Él se formó y pensó después del concilio. Y este doble rasgo me parece a mí que evidentemente marca otro modo de ver la realidad más allá del concilio.
Porque, como decía un obispo que estuvo en el concilio, los obispos del Vaticano II ni se imaginaban el mundo que iba a venir. Y ese mundo que iba a venir es el que yo creo que Francisco lo ve desde otra perspectiva y desde otra óptica. Por eso está bien, ¿verdad?, el conocer la trastienda teológica del Papa Francisco, el horizonte del Vaticano II, la teología latinoamericana, la teología del pueblo, el CELAM, etcétera. Pero a mí me parece que hay todavía un nivel más radical, que es descubrir la razón, el tipo de razón, o podríamos decir el método teológico que mueve a Francisco, que es algo que no se valora, porque es tan habitual y tan superficial. Determinados juicios que se hacen, es un pastor, no sé qué, no sé cuál, ¿no? El descubrir la razón, por tanto, el modo de ver la realidad, el método teológico, y ver cómo la afronta. Porque, evidentemente, por un lado yo creo que el modo de Francisco al juzgar la realidad se mueve, por un lado, entre el discernimiento teologal, desde una experiencia de fe, y luego una interpelación profética, que indudablemente abre el camino a la denuncia y a la práctica, al comportamiento, ¿no? Y este modo de ver la realidad yo creo que se sintetiza magníficamente en esos 4 principios que aparecen en Evangelii Gaudium, así un poco casi de refilón, casi al final, y yo creo que realmente se encuentra ahí toda su estructura de pensamiento, original y radical. Aquellos principios que recuerdan de que el tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la unidad también sobre la confrontación, la unidad, el todo es superior a la parte. Cuando uno ve ese tipo de principios y ve luego su modo de comportamiento y sus opciones, yo creo que ahí se encuentra todo. Es decir, se encuentra todo, ¿verdad?, para entender a Francisco ya en el momento de la elección, cuando salió a saludar a la gente que estaba esperando. Yo, que estaba viéndolo en casa tranquilamente, yo siempre digo, ¿verdad?, que quedé deslumbrado de la cantidad de signos que había, pero signos que no eran superficiales ni de adorno, eran signos que implican una eclesiología y un modo de ver la realidad. Yo aquí lo analizo con detenimiento, pero si uno ve aquella obertura, que como yo digo es una auténtica eclesiología, y ve estos principios, ya está todo dicho. Evidentemente, como diré en alguna ocasión, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero esto permite, sobre todo ese tipo de razón, que él mismo tiene cuidado de compararla con la dialéctica de Hegel, pero se trata de un pensamiento auténticamente dialéctico, porque trata de recoger las polaridades de la situación, que pueden convertirse en enfrentamiento y en confrontación. Y sin embargo hay que tener una mirada y una razón que consiga integrarlo para superar la violencia y los conflictos. Él en alguna ocasión, en varias ocasiones, lo compara con la actitud de Hegel, ¿no? Es una dialéctica en parte distinta, pero claro, no se puede pensar ni actuar hoy día si no se analiza la realidad en toda su polarización y en todas sus polaridades. Y a partir de ahí, él analiza la realidad que vivimos, sobre todo este mundo donde se conjuga, por un lado, una dinámica de la globalización que tiende a ser homogeneizadora, anulando las diferencias. Por tanto, eliminando a aquellos que no entran en el pensamiento único o en el pensamiento dominante, ¿no? Y esa globalización niveladora, homogeneizadora, es justamente la que trata de imponerse en este mundo. Y es justamente la que hay que afrontar. ¿Pero cómo? Ahí está el discernimiento, la profecía
y el testimonio y el comportamiento cristiano, porque esa globalización es la que marca el escenario de la misión. De tal manera que yo suelo decir que cuando el Papa Francisco habla de salida, yo a veces, evidentemente simplificando un poco, pero digo, lo primero es tomar nota de dónde estamos. Simplemente cambiar la mirada. Él habla mucho también del modo de mirar la realidad. Y la mirada ya está poniendo en juego todo lo que vendrá después. Y es por eso, por lo que realmente su eclesiología es, no puede ser de otro modo, una eclesiología desde la misión y para la misión. Porque claro, en el fondo es simplemente, pues eso, ya que cita a Zubiri, ¿verdad?, en su último documento, podríamos decir que es eso, hacerse cargo de la realidad, con todas sus consecuencias y con todas sus implicaciones. Entonces, claro, lógicamente, en esa situación, la Iglesia, podemos decir, está bien pertrechada si se ve desde la Trinidad, comunión y misión, y si, por tanto, deja todo el espacio a los laicos. Porque, evidentemente, esa misión que hay que realizar en este mundo tan complejo, si no lo hacen los laicos, ¿quiénes lo van a hacer? Porque sencillamente estar en el mundo siendo protagonistas de esa circunstancia que están realmente viviendo, ¿no? Y en este tipo de actitud, pues lógicamente, como sucede en el Evangelio y en las bienaventuranzas, no se puede hacer más que desde los que sufren y desde los que lloran, porque es cuando puede haber interpretación, interpelación y, por tanto, denuncia. Por eso, al ver la insistencia con la que el Papa habla de los pobres, yo a veces digo, ¿verdad?, casi que parece que es la quinta nota que había que añadir al credo, porque forma parte de la identidad cristiana, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la clave. Desde este punto de vista a mí me llama la atención, y yo lo comparto, los tonos, entre comillas, bueno, y sin comillas, anticlericales que el Papa tiene, porque eso realmente es una enfermedad en la Iglesia, ¿no? Y a partir de aquí luego, pues yo creo que es importante tener en cuenta todo este aspecto de la sinodalidad. Yo creo que lo importante del Papa, porque claro, como ven, sería para ir más despacio, en el libro lógicamente se ve, el Papa en el fondo toma una postura clara ante todos los debates de carácter eclesiológico que hay en el momento presente. Lógicamente hay que conocerlos para ver cómo la opción del Papa Francisco no es ingenua, tiene una enorme trastienda. Y por tanto, él plantea la idea de sinodalidad. Yo creo que su aportación más original es perfilar el concepto para designar una visión global de la Iglesia y la conciliaridad para los obispos, ¿no? Y claro, desde este punto de vista, la sinodalidad, él llega a decir que la Iglesia tiene nombre de sínodo. ¿Cuántas veces lo repetimos aquí cuando hubo sínodo diocesano? Y qué gusto da encontrárselo ahora, al cabo de tanto tiempo, porque lo decía también San Juan Crisóstomo, ¿no? Y por eso es importante la idea de iglesia local, a partir de la cual tiene que realizarse la sinodalidad para que la iglesia local sea la casa de la armonía y se convierta realmente en el sujeto protagonista de la evangelización. Y luego también es original y decisivo en un tema profundamente debatido, todo este tema de la comunión entre las iglesias, el sentido de las agrupaciones de iglesias a nivel regional o nacional, y luego también, por tanto, el papel de las conferencias episcopales, lo cual no excluye, sino que exige que también haya que escuchar la voz del obispo de Roma, de quien ejerce el ministerio petrino, porque él dice, claro, que también tiene que ejercer la diaconía de la verdad y que el ministerio petrino es garantía de la libertad de todos y es garantía también para que pueda haber comunión. Ciertamente los problemas, evidentemente, no se solucionan con esto, ¿no? Pero evidentemente es una perspectiva nueva. Por ejemplo, cuando él dice la catolicidad,
tiene que tener la figura del poliedro, no la de la esfera, porque en la esfera cada punto es equidistante del centro y todos los puntos son iguales. El poliedro trata de mantener la peculiaridad de cada elemento, unido a los demás. Pero claro, como él dice, a veces dicen, claro, es que yo hablando así y dejando tanto papel al Espíritu Santo, puede parecer que esto es un caos. Pero bueno, ya que acabamos de celebrar la fiesta de Pentecostés, él también dice que el Espíritu, que es la armonía, es quien genera la diversidad para reconducirla a la unidad. Bien, yo aquí ya acabo porque evidentemente cualquier punto podría dar más de sí, pero yo evidentemente lo que he pretendido es ofrecer una visión sistemática de su pensamiento desde el punto de vista eclesiológico, porque todo está implicado y yo creo que es algo realmente, pues eso, coherente, consistente y que evidentemente marca el camino del futuro. Muchas gracias. Buenas tardes, me toca a mí concluir o cerrar este acto. Como representante del grupo editorial Fonte y director de la editorial Monte Carmelo, pues me produce siempre que vengo aquí satisfacción volver a esta casa, porque siempre es como un gesto para reafirmar, para destacar la colaboración que tratamos siempre de mantener entre el grupo editorial y la Facultad de Teología en esta sede de Burgos, y hoy en especial pues a través de la presentación de la obra del profesor don Eloy Bueno. A mí como editor no me toca entrar en el contenido del libro, claro. A mí como editor me tocaría esta tarde, y permítanme la expresión, justificar, vender en el buen sentido de la palabra, del contenido y también del otro. Justificar nuestra publicación y tratar, parafraseando a Santa Teresa de Jesús, y aquí pues como siempre que hago presentaciones trato de barrer para mi propia casa, ella lo expresaría con la palabra engolosinarles, ponerles la golosina para que degusten después el contenido del libro. Y esta tarde me resulta pues muy fácil engolosinarles, ya que me han hecho el trabajo, con lo que han dicho don Fidel, don Rafael y don Eloy. La golosina, el caramelo, ya lo tienen puesto ustedes en su boca. Engolosinarles digo para que lean el libro y, aprovechando también la palabra que ha dicho don Fidel, también lo asimilen y a través de él puedan sacar sus propias conclusiones y formar su opinión sobre este tema. Decía también que, lógicamente, si después de esto además lo compran, pues en la editorial, en el grupo editorial se lo agradeceremos, porque de esto vive el grupo, claro, y por eso hoy se lo dejamos a un buen precio. Dice un escritor que además era poeta y biógrafo, por ejemplo de San Juan de la Cruz, e historiador español del siglo XVII, Jerónimo de San José, dice textualmente: el que hubiere de escribir, primero estudie, después trabaje y después sude, y no tome la pluma en la mano antes de hacer perfecta idea y comprensión de lo que intenta. Y esto en el libro de don Eloy está garantizado. Hay estudio, hay trabajo y supongo que sudor, en el sentido de que hay rigor intelectual, rigor en el trabajo y un trabajo accesible y asequible. Cuando me presentó don Eloy el proyecto, lo primero que quisimos destacar, sobre todo él, que nos gustaría que el libro no fuera un libro de anécdotas, que no fuera un libro de gestos del Papa, sino que, como ha dicho él, demostrar, presentar que hay mucho debajo de lo que dice el Papa y de todas esas palabras y de todos esos gestos. Y ese creo que fue nuestro compromiso, hacer, permítame también la expresión, un libro serio, dentro de que sea también asequible y accesible para todo el mundo. Y el libro, como ya ha quedado demostrado, se centra en un tema de interés y de actualidad. A través de él querríamos, y me sirvo también de las palabras que dijo don Rafael, fomentar esa cultura del encuentro de la que habla el Papa, pero sobre todo también superar visiones superficiales de
del Papa, sobre la visión del Papa y también sobre la visión que se tiene en el mundo de la Iglesia. Todos hemos podido percibir cómo todos nos atribuimos, igual que hoy que se ha presentado la lista para el Mundial, todos somos seleccionadores, todos somos políticos y todos somos también teólogos, y si nos dejan, pontificamos también, y nunca mejor dicho, sin tener muchas veces una noción clara y precisa de lo que es o de lo que no es la Iglesia y de cuál es realmente el pensamiento del Papa en este tema. Y como señala don Eloy, el Papa Francisco constituye, como ha dicho también, una singularidad. Por eso no nos hemos querido solo basar en lo externo, sino ir a lo profundo. Por ello era importante acercarnos con seriedad y rigurosidad al pensamiento eclesiológico que sostiene este nuevo pontificado, con su continuidad con los papas anteriores, como no puede ser de otra manera, pero también con sus propios acentos, con su estilo, que deben ser entendidos y comprendidos. De ahí que no sea para nada superfluo, y menos estando en esta casa, volver a destacar la importancia de una buena formación religiosa, la importancia de la formación en la fe, precisamente como nos invita la Escritura para dar testimonio de esa esperanza y de esa fe. Y permítanme, barriendo para casa, utilizar como argumento de autoridad la experiencia personal que tuvo Santa Teresa de Jesús a este respecto, que buscó siempre quien le diera luz, quien la iluminara, porque decía ella que es gran cosa letras, estudios, porque éstas nos enseñan a los que poco sabemos y nos dan luz, y llegados a verdades de la Sagrada Escritura, hacemos lo que debemos. Y ya sabemos cómo finaliza, con esta expresión tan conocida y contundente, que de devociones a bobas nos libre Dios. Y esta luz precisamente creo que es la que nos trata de ofrecer don Eloy, el profesor Eloy Bueno, en este libro que estamos presentando, en este marco de la eclesiología del Papa Francisco. Desde nuestro grupo editorial lo que hemos tratado es de favorecer, de proporcionar estos recursos que ayuden a subsanar estas posibles carencias que puede haber entre nosotros. Y estamos convencidos de que el conocimiento no puede ser sustituido por la sola buena intención. A mí no me queda más, porque ya también estamos fuera de hora, que dar las gracias, en primer lugar, a don Eloy por la gentileza que ha tenido de invitarme para participar en esta presentación y, sobre todo, darle las gracias por el trabajo que ha realizado, por este riguroso trabajo. Y gracias también a todos ustedes por su asistencia y atención. Y concluyo con un deseo también de la Madre Teresa de Jesús, hoy que celebramos precisamente la memoria de la Beata María, de la Virgen María, Madre de la Iglesia. Decía ella: plega al Señor sea todo, yo añado en este caso el libro que estamos presentando, para gloria y alabanza suya, del Señor y de la gloriosa Virgen María. Pues muchas gracias. Si hay alguna pregunta, seguramente que los ponentes encantados de responder. Hombre, tal vez podríamos resumirlo, yo creo, para no alargarnos más, porque claro, yo tendría que decir 300 páginas, ¿verdad? Pues no lo vamos a resumir. Pero yo creo que las dos imágenes que él destaca lo resumen muy bien. Dice, para hablar de la Iglesia, el modo como más me gusta llamarla es el santo pueblo fiel de Dios. El pueblo. Y el pueblo entendido en sentido como nación, como, digamos, cultura popular, y el pueblo pobre. Por tanto, y en ese santo pueblo fiel de Dios, claro, es fiel, ¿verdad?, a la revelación, pero el pueblo sencillo, normal, que vive su fe y que siempre tiene la unción del Espíritu Santo. Y por eso llega a tener afirmaciones tan contundentes como decir, es que ese santo pueblo fiel de Dios es infalible en el creer. Creyendo el pueblo es infalible.
Bueno, y por otro lado, cuando él dice que la Iglesia es madre. Y cuando dice madre, está queriendo decir eso a alguien que no tiene aduana, que es hospital de campaña, que es sensible, que es ternura, porque cuántas veces usa la palabra ternura, caricia, misericordia, y yo creo que la Iglesia o la experiencia de Iglesia que él tiene, yo creo que se podría resumir en esa doble imagen, que es bastante concreta, ¿no? Y tiene implicaciones también notables. Nos unimos a los agradecimientos a todos los presentes y en especial pues agradecemos al autor, a don Eloy, al gran canciller por su presencia entre nosotros, también pues a Rafael y a Pedro Ángel, director de la editorial. Que tengan un feliz descanso todos.